Luego te puedes venir arriba mucho más todavía. Tranquilo, Carlos Martínez, hasta dentro de un ratito. Hasta luego. Venga, y ahora nos vamos a centrar en ser minero, aunque la cosa también va de fútbol. Ser minero. Son las 12:38. Nos vamos ahora mismo hasta Sabero para encontrarnos un lunes más con Roberto Fernández, director del Museo de la Minería y de la Siderurgia. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas, ¿cómo estás? Pues muy bien, ya ves, aquí unidos a las celebraciones. Claro que sí, exultante que andan todos los aficionados. Sí, claro, nuestros invitados les voy a indicar ya que se vayan poniendo los cascos para poder escuchar también al resto de nuestros interlocutores, porque hoy, Roberto, nos hemos juntado un montón de personas, ¿no?, en torno a esta mesa de la minería y del fútbol. Pues sí, bueno, que nuestros oyentes sepan, ¿no?, que bueno, yo no soy muy futbolero, pero cuando se trata de la cultural, pues todos nos sumamos, ¿no? Y cuando veíamos que estaba ahí en esa fase de ascenso, pues como siempre un buen amigo mío, tuyo y del programa, Fulgencio, que siempre nos indica cosas muy interesantes, pues me dijo, oye, mira, recuerdas que a veces hemos hablado de fútbol y mina, sí, y de los equipos mineros, y resulta que, bueno, pues que yo he escrito un libro, hemos presentado un libro sobre la cultural, y hay algunos de los personajes más relevantes en la historia de la cultural que también tuvieron mucho que ver con el fútbol minero, ¿no?, con el fútbol que se jugaba en aquellas ligas en las que participaban los equipos mineros. Me pareció estupendo porque siempre que tengo oportunidad recuerdo, ¿no?, como son tantos los aficionados al fútbol, que el fútbol tiene mucho que ver con la mina, porque el fútbol llega a España de la mano de los ingleses a finales del 19, precisamente en las minas de Río Tinto, en Huelva. Son gente que vino a hacer una inversión económica, pero que trajo con ellos pues una de sus grandes aficiones y pasiones, que era el fútbol, y a partir de ahí, bueno, pues el fútbol se extendió por toda España, y precisamente las empresas mineras supieron canalizar toda esta pasión que había por el fútbol en las cuencas, supieron canalizarlo, crear grandes equipos mineros que tuvieron grandes jugadores, como son algunos de los que se encuentran hoy ahí, que me imagino que también esté contigo Fulgencio, o por lo menos al teléfono. Eso ya no lo sé, porque con Fulgencio nunca se sabe. FF, Fulgencio Fernández, el tío Ful está al teléfono. ¿Cómo estás, Ful? Pues muy bien, de post-celebración, ahí, claro, ya ves, con la borrata de cantar. Pues si te digo cómo vienen nuestros invitados, ya sé, que luego unos llevan la fama y otros cardan la lana, ¿eh? Porque que no están en edad, pero se pensará, bueno, que los que se corrieron una buena juerga anoche fueron los jugadores de la plantilla en activo, pero yo no sé si llegaron más tarde a casa nuestros invitados. Manolo Valle, ¿cómo estás? Muy buenas. Buenas. Bien, pues sí, me encuentro... La noche se alargó, ¿no? Sí, la verdad es que me pasé un poquito, ¿eh? Llegué a casa a las 4:30, menos mal que mi mujer estaba en la cama y no se enteró. Pero bueno, la verdad es que mereció la pena porque fue una fiesta muy, muy alegre, una fiesta que no hubo ninguna incidencia, y la verdad es que todo era alegría, y bueno, y eso es importante cuando se celebra un triunfo, y sobre todo un ascenso que en este caso se lo merecía la cultural después de 43 años que estábamos luchando para ello. Bueno, creo que en la cosa festiva también rindieron de forma notable. Paco Villafañe, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Días, por favor. y Alfonso Larraz, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo, desde luego, estaréis exultantes, ¿sí? No lo celebré tanto como estos dos golfetes, porque por motivos familiares tuve que acudir a un evento. Ajá. Entonces ya me retiré muy pronto. Bueno. Yo creo que
el ascenso lo requería, ¿no? Celebrarlo. Después de tantos años eso, pues requería celebrarlo y oye, la verdad es que sí. Algún ascenso tenemos que hacer, lo tenemos ahí guardado para días determinados para hacer ese ascenso y como esto pues vale la pena, claro. Bueno, ahora nos vamos a centrar en vuestra trayectoria, ¿no? Por el fútbol de nuestras cuencas mineras, pero teniéndoos aquí, yo quiero preguntaros, ¿no? En primer lugar, ¿cómo sentís y cómo estáis viviendo este retorno de la Cultural a segunda? Bien, la verdad es que después de tanto tiempo, la afición, la gente, los jugadores mismos estábamos deseando pues que llegase ese momento. La verdad es que esta semana yo apenas casi dormía porque estaba intranquilo, estaba muy nervioso. Incluso ayer me tuve que salir de mi asiento para pasear por el pasillo de la tribuna, porque cuando le metieron el primer gol, la verdad es que lo vi muy mal, pero la verdad es que después todo se arregló y al final todos fuimos muy felices con ese momento tan histórico que fue la victoria y el deseado ascenso. Villafañe, Larraz. Sí, bueno, hombre, yo creo que esto es histórico para la Cultural, en principio eso, pero es que la segunda división hoy día, tal y como está montado ya el fútbol y demás, eso, para León es oro. Es oro. Después de tantos años, pues oye, sin conseguirlo y demás, el llegar a este punto y el ascenso, yo para mí la segunda división, que es una división muy difícil, complicada, pero por derechos de televisión y todo eso ya es una ayuda bastante grande para un equipo como la Cultural. Entonces, así todo yo creo que el campo igual se va a quedar pequeño ahora, porque mucha gente, sí. Ahora yo conozco a gente que durante años han estado diciendo, no, yo me hago socio cuando suba a segunda y todo eso, pues ahora se tendrá que hacer. A ver si hay que recrecer sí. Las gradas. Larraz. Bueno, pues para mí ha sido un revival de hace 43 años, ¿sí? Porque me hizo recordar lo que pasamos en aquellos años cuando subimos a segunda división, que fue extraordinario. Yo me imagino que los que han vivido actualmente el fútbol pues están sintiendo lo mismo, ¿eh? Y desde luego que la Cultural esté en segunda división es, bajo mi punto de vista, el sitio que le corresponde, con lo cual espero que ahora, a partir de ahora, haya una continuidad y el fútbol en León tenga la categoría que le merece. Bueno, Fulgencio, todo esto escuchado, ¿no? Es mucho escuchar, ¿no? De estas leyendas asociadas al culturalismo, pero al mismo tiempo también vinculados a ese fútbol más modesto y ese fútbol minero, ¿no? Sí, porque los tres elegidos, hay más, claro, en el Bierzo, que pudieron jugar en equipos mineros, en la Ullera Vasco-Leonesa, que también tuvo su equipo, pero los tres elegidos, ya que el museo es de Sabero y ya que hoy era la Cultural y ya que los tres estaban en aquella plantilla de los que estuvieron en segunda división, en aquella plantilla del ascenso y que además son tres leoneses de canteranos y destacados, es curioso que los tres acabaron en juveniles y se fueron al Sabero para retomar la carrera y volver a la Cultural. En el caso de Larraz creo que pasó otro año por el Cacabelos, pero bueno, Valle y Villafañe ya quedaron en la Cultural para aquellos años históricos. Villafañe después fue Oviedo, pero digamos que como fichaje ya. Y curiosamente un olvidado equipo de Sabero, muy vinculado a la empresa de Ulleras y que te tendrán mil anécdotas que contar de aquellos años. Bueno, pues vamos a intentar rememorar alguna de ellas. Cuando las cosas estaban complicadas, ¿no? Para hacerse un hueco en la primera plantilla de la Cultural, bueno, pues uno, como la gente que sale ahora, ¿no? Del Madrid B y tiene que fraguarse un nombre para volver a llamar la atención de allí donde ha salido, ¿no? Pues sí, yo la verdad que me fichó Armando, que era el entrenador de aquel entonces del Sabero, tenía 17 años y no pude debutar en el Sabero hasta que no cumplí los 18. Con lo cual, pues bueno, hubo 4 partidos o 5 partidos ahí que el equipo, pues yo veía que necesitaba de mis servicios porque le faltaba un extremo. Y la verdad es que aquellos años de la Ullera de Sabero fueron unos años que nunca olvidaré,
primero por el trato exquisito que nos daba la directiva y por el trato exquisito también que nos dio la gente, que era aquel entonces el valle de Sabero era un valle muy rico en todos los aspectos y las minas funcionaban al 100%. Yo recuerdo ver al presidente, a don Enrique Balmaseda, que ese era el nombre de su estadio, el campo, que el campo era un campo de hierba natural, pero bueno, una hierba que no necesitaba ningún servicio de arreglos ni nada. Y la gente era muy amable, nos abrían las puertas para que fuésemos a merendar después de los partidos, incluso nos llevaban a sus casas casi que obligatoriamente a la merienda, y bueno, no digo nada que meriendas eran para un regimiento prácticamente. Después yo puedo contar una anécdota que era curioso, porque esto a mí me quedó reflejado en la imagen. Esto se celebraban en Sabero, se celebraba una fiesta después de la Semana Santa, en verdad que era el domingo de Resurrección, en el que a la entrada del pueblo colgaban muñecos y sí recuerdo un equipo que fue a jugar que coincidió que tocaba ese partido, que iban acojonadillos, porque cuando entraban en el pueblo, vieron los muñecos colgados, pensaban que solo los iban a colgar a ellos. O sea, aquí no ganamos ni en bromas. Eso es una anécdota que después me lo decían los contrarios. O sea que es la fiesta del Judas, se llama la fiesta del Judas. Pues algo de eso era. Un muñeco que simula a Judas traidor. Sí, pues algo de eso era, y yo no lo sabía, pero el equipo contrario, cuando veían eso ya iban un poco... Surtió efecto aquello, ¿no? Sí. Bueno, puedo imaginar, Villafañe, que serían años además con una afición... Claro, hace 40 y pico años, ¿no? Las cuencas mineras presentaban otro aspecto y otra vida, ¿no? Muy distinta a la de ahora, ¿no? Una afición muy entregada, muy comprometida, seguro. Sí. Bueno, yo no sé la población que tendría en aquellos momentos Sabero y eso, pero sí, nosotros nos sentíamos muy arropados por la gente que iba. Yo aquella zona ya la conocía porque de pequeño, yo durante 3 o 4 veranos iba a un pueblo que está entre Boñar y Sabero, Felechas. Ajá. Un pueblo metido entre montañas que yo allí gozaba todos los veranos como un enano, era pequeño, claro, y entonces yo la zona la conocía, pero yo fui al Sabero más que nada porque a mí la cultural me quería ceder al Júpiter, que en su momento no era filial, pero bueno, servía de filial para formación de jugadores hacia la cultural. Y entonces yo, como los que habían salido de la cultural juvenil conmigo estaban muchos en el Sabero, yo quise ir al Sabero y al final lo conseguí. No me dejaban, querían que fuese al Júpiter, pero al final lo conseguí y fui al Sabero. Y la verdad es que hicimos una temporada muy buena, con jugadores jóvenes. Habría, yo creo que 2 o 3 veteranos solo, ¿no? Sí. No, la verdad es que quedamos los cuartos. Quedamos cuartos, o sea, detrás de Salamanca, Cultural y Ponferradina. Uh-huh. Entonces hicimos una temporada eso y la verdad es que hablaba Manolo del campo. El campo es verdad que no necesitaba un arreglo ni nada. Aquel campo yo creo que estaba entre si no el mejor de aquí del grupo, estaba entre los 2 o 3 mejores. Paco, y ten en cuenta que... Había pasta de aquella, ¿no? No, lo que dice Manolo, era un campo que estaba encima de las minas, ¿sabes? Ajá. Entonces el drenaje era buenísimo. Ah, bueno, también por cuestiones... Exactamente, de hecho, alguna vez quitaron la nieve, que decíamos nosotros, con la nevada que ha caído, pues hoy no se juega y eso. Iban para allá los del pueblo y eso, claro, se encargaban de quitar la nieve y a espalar, ¿no? Y el campo... Y decías tú que pasta. Bueno, yo te puedo decir lo que me daban a mí al mes. Hombre, pasta eran 300 pesetas al mes, lo que yo me daban de sueldo. Que no teníamos... Bueno, pero era para tus gastillos, pero lo importante era que disfrutabas y jugabas. Y además a mí me quería... Cogí mucho cariño yo a Sabero porque la gente me quería bastante. Y a mí el dinero, pues no, en aquel entonces tampoco, 300 pesetas más o menos, para tus gastos. Larraz, ¿cómo recuerdas tu paso por el Ulleras? Bueno, pues yo lo recuerdo, pues, vamos, en principio, a mí me fichó Armando, que era un gran aficionado al fútbol, a todos los deportes, pero yo salí de balonmano. Yo jugaba de portero en el Ademar. Y un buen día, Armando, yo no le conocía, estaba detrás de la portería y cuando acabó el partido se me acercó a mí y me dijo, oye, ¿tú quieres jugar al fútbol? Y yo dije, bueno, yo al fútbol juego de delantero centro. Y es verdad, yo jugaba de delantero centro en San Esteban. Dijo, no, de portero.
Digo, no, hombre, yo me dedico a balonmano y tal. Y dice, bueno, te damos una pequeña compensación económica. Y digo, ¿compensación económica de cuánto? Y digo, pues te damos 500 pesetas por partido que juegues. Y dije yo, automáticamente, digo, ¿dónde hay que firmar? Claro, te convertiste a la causa con rapidez. Con 18 años me contarás tú. Y así empecé a jugar yo en el Sabero en tercera división. Y ese año, quedaba, me parece que 5 partidos, se bajó a regional. Y dije, bueno, seguimos a regional, pues esto se acabó. Y yo pensaba ya, pues era marcharme, seguir jugando a balonmano o dedicarme a otra cosa. Y me dijo, no, tú sigues. Y digo, pero en las mismas condiciones. Digo, sí. Y digo, bueno. Y jugué un año regional y ascendimos ese año otra vez a tercera división. Y en tercera división fueron cuando llegaron estos dos angelitos, que venían con el chupete todavía. Sí. Y efectivamente, lo que han dicho ellos, hicimos una campaña fabulosa. Y como consecuencia de eso, los 3, bueno, ellos ya eran de la cultural, les subieron a la cultural y a mí me llevaron con ellos. Y yo fue como pasé a la cultural, de esa simple manera. Roberto, ¿alguna cuestión que formular a nuestros invitados de hoy? Nada, nos haría falta una hora y media. Simplemente, bueno, darles las gracias por estar aquí, ¿no? Porque ponen un poco en valor aquel fútbol que se hacía en aquel momento, en aquel estadio, además de la Herrera, que era un estadio, como dicen ellos, el campo de la Herrera y el campo de Balmaseda también, que se llamaba también el campo de Balmaseda. Era el director de la empresa y era el presidente, además del club de fútbol, un gran aficionado también. Sí. Y cómo mimaban esos equipos, ¿no? Con las equipaciones, con los autobuses de la empresa que les llevaba a un sitio a otro, la afición que había. Bueno, la verdad que los banderines que os yo me acuerdo sobre todo, ahora que hablas del transporte, me acuerdo de un mini ¿En dónde íbamos a los desplazamientos? En un minibús que era de Vicente. No, era de la mina. Pero el chofer era de Cistierna, es el que tiene ahora la empresa esta de. No, es que algunas veces cuando no funcionaba el minibús íbamos en la transporte Leontour. Por eso no lo viviste, pero yo antes sí lo viví. Exactamente, puede ser antes. Sí lo viví. En la época. Yo me acuerdo de haber ido a Ciudad Rodrigo. Los 3 era un furgón, ¿no? La empresa tenía un minibús que era para 18 o 20 personas. Y después, cuando no funcionaba ese, no sé, por alguna circunstancia lo utilizaba la empresa para el régimen interior, utilizábamos el de Leontour, que ahora es Leontour. Eso era diferente, pero no era de la empresa. De la empresa era el que utilizábamos en algunos desplazamientos, que era ¿Y quién lo conducía? ¿No te acuerdas? Bueno, conductor, yo sí que no me acuerdo ya también. Perfectamente. Fulgencio, son todas unas enciclopedias vivientes, Joder, sí, dímelo, que además como recientemente he tenido que hablar con ellos, te podían, como dice Roberto, no una hora, un libro, te podías hacer de cada uno de ellos, porque además son 3 de los que han escrito una larga y feliz historia de la cultural, que empieza ahora otra vez. Parece un bucle, desde estos hasta ayer solo hubo un infierno. Oye, Fulgen, dime. Que tenemos pendiente, Paco y Larraz no conocen el Museo de la Minería, entonces me gustaría mucho visitarlo. Tenemos que ir allí a predicar, a presentar el libro y a ver el museo. Pues a ver qué día nos invitas. ¿O nos invita Roberto? Bueno, pues nos ponemos a ello. Perfecto. Manolo Valle quiere ver si sigue siendo tan sustanciosas las meriendas, ¿no? Que sirven por allí en Sabero, ¿no? Sí. El campo creo que lo pueden ver casi por últimas veces, ¿no? Porque está a punto de... Sí. Creo que es donde va a crecer una de las grandes empresas de aquel valle, de las que ahora mismo están pegando allí fuerte, ¿no? Bueno, si es para mejor, mira... Claro, sí, bueno, pues ya es una ruina. Ahora mismo no es campo ya. Claro. Es una cosa. Están las gradas ya comidas por el terreno, las porterías prácticamente podridas y si no tendimales. Yo he pasado por allí y no he conseguido localizar la ubicación que tenía el campo. O sea que está totalmente... tienes que salir, claro, es que al haber hecho la variante nueva tienes que salir a la carretera vieja y allí ya te queda al lado. Ha sido un placer teneros por aquí, de verdad. Muchísimas gracias porque este éxito también es vuestro. Culturalistas de Yo pro creo como que pocos. León. Exactamente. Villafañe, Larraz y Ovalle. Ha sido un enorme placer. Muchas gracias. Y gracias también a Fulgencio Fernández. El viernes nos juntamos de nuevo. Bueno, anda, mira a ver. Y Roberto Fernández, director del Museo de la Minería de Sabero. Un fortísimo abrazo, amigo.
El lunes hablamos. Hasta luego. Hablamos.